Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Si podéis pasarme la primera presentación. La idea de esta presentación, y no funcionan los GIFs, bueno, si funcionaran los GIFs sería más divertido, es un poco tratar un par de conceptos que entiendo que todos están, más o menos los han escuchado en algún lugar, que son gobierno abierto, confianza, hacerlo más o menos rápido para que no sea una charla o un debate teórico, y contar experiencias europeas y latinoamericanas exitosas en el desarrollo de los pilares del gobierno abierto del que vamos a hablar, y darles lugares a ustedes para que ustedes me digan cómo quieren que siga, ¿sí? Para que ustedes orienten este conversatorio y no hacerlo tan estructurado. No quiero una conferencia magistral, sino más bien que ustedes me vayan preguntando y vamos hablando de los temas que a ustedes les interesen. Entonces, si podéis pasar la próxima. La próxima. Lo primero que voy a hablar es del gobierno abierto. Digamos, el gobierno abierto se puede entender como un conjunto de políticas públicas que para algunos es un nuevo paradigma de la administración pública de reforma del Estado. Así como estuvo el modelo weberiano o estuvo el modelo de la nueva gestión pública, el modelo del gobierno abierto es un nuevo paradigma de reforma de las administraciones públicas para establecer una nueva manera de gobernar lo público y lo social. Y que tiene tres grandes pilares, digamos, que es lo que voy a hablar ahora, que son transparencia, participación y colaboración. No obstante, hay quienes dicen que esto es simplemente un concepto aglutinador, una especie de moda, esto difieren las opiniones, que lo que hace es hacer confluir reivindicaciones que tienen de mucha antigüedad, ¿no? Que desde los 70 ya se estaba empezando a hablar en el Reino Unido o en Estados Unidos de los secretos oficiales, de cómo desclasificar, esto ya después Clinton va a hacer la ley de desclasificación y demás, pero esto ya arranca en los 70. Pero cobra un empuje y una fuerza brutal con Obama, con el memorándum de 2009 de Obama, donde habla justamente del gobierno abierto. Y a partir de ahí, el gran trabajo que ha hecho la OGP, que es la Alianza por el Gobierno Abierto, donde los países se suscriben y presentan planes de acción, que ahora les voy a comentar, es lo que ha dado difusión mundial a este concepto. Entonces, básicamente lo que interesa contar del gobierno abierto es, a mi modo de ver y al modo de ver de mi grupo de investigación, el gobierno abierto no es simplemente un conjunto de recomendaciones, tampoco es una moda, sino que es una promesa de reformular las bases, digamos, y los modelos de gestión de lo público y de lo social. Y esas nuevas bases de gobernar incluyen de una manera protagónica a la ciudadanía. Si bien los primeros estadios de gobierno abierto tienen que ver con el derecho a acceso a la información, con la petición, con las leyes de información, la desclasificación de documentos, y son las primeras instancias, así nace el gobierno abierto, y sobre todo las primeras instancias tiene que ver con la transparencia, con pelear políticas de transparencia de datos, de información de datos, va mucho más allá que eso. Y es una nueva filosofía que invita a cambiar las reglas del juego, ¿sí? Que lo público ya no se defina en un despacho por una élite burocrática o teórica o lo que sea, sino que esté definido colaborativamente y participativamente con la ciudadanía. Si podéis pasar la próxima, por favor. Bueno, aquí tenía dos vídeos, no los voy a poner para no perder el tiempo, pero esta presentación se las voy a dejar. Son vídeos que resumen en 2 minutos el potencial del gobierno abierto. Probablemente los chicos ya los conozcan porque son de la OGP y va contando lo que se puede esperar. Es decir, todas las expectativas y las promesas del gobierno abierto. Lo que voy a hablar también es de los límites que tiene el gobierno abierto, de lo que puede ser y de lo que no puede ser. El contenido, al fin y al cabo, se lo da a quien lo asuma. Es decir, la gestión política decide si quiere ser un gobierno abierto de mínimos o un gobierno abierto que cambie la cultura y la forma de hacer dentro de los gobiernos. Entonces, de eso va un poco la línea del gobierno abierto. Una aclaración antes de avanzar. Durante mucho tiempo se pensó que el gobierno abierto era lo mismo que gobierno electrónico, es decir, el avance de las TIC y de las nuevas tecnologías en los gobiernos. Es decir, vamos a informatizar la gestión del hacer público. Bueno, eso no es gobierno abierto. El gobierno electrónico puede ser un primer paso o un ingrediente que contribuye a la gestión, pero no es eso, no se reduce a eso. Tampoco es el derecho a la información, digamos, son distintas cuestiones que lo integran, pero normalmente se están confundiendo con el gobierno abierto. El gobierno abierto es mucho más ambicioso, la promesa del gobierno abierto, ¿no? Y esto tiene que ver, si podéis pasar a la próxima, por favor.
aquí están los 3 pilares y se van comentando también las herramientas. Esto es una forma de graficarlo que es muy conocida, muy popular, probablemente también las conozcáis, los que están trabajando en estos temas. Estos son los 3 pilares del gobierno abierto. Por un lado está la transparencia. ¿Qué involucra la transparencia, digamos? La transparencia tiene que ver con no solo contarle al público lo que se hace, digamos que eso es importante también, digamos, decir los datos públicos, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, sino que la transparencia implica, por un lado, open data, pero también open process, es decir, datos abiertos, y esto tiene que ver con, yo tengo que darle a la ciudadanía la posibilidad de acceder a la información que yo he recolectado. ¿Por qué? Porque esa información es pública, y lo público debería ser también de la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía, al apropiarse de esa información, le puede dar un contenido. Es decir, para que un dato se convierta en información hay todo un proceso de conocimiento que hay atrás. Entonces, dentro de esto hay distintos modelos de ejercicio de la transparencia. Hay modelos más reactivos, digamos, de hacer el gobierno abierto las políticas de transparencia. Un modelo reactivo simplemente es establecer una ley de transparencia por la que obligo a la publicación de los currículum vitae de los diputados o de los senadores o de los concejales. Eso es una manera reactiva de reaccionar sobre eso. Establezco un derecho ciudadano o establezco un derecho ciudadano a pedir información. Es decir, todos los ciudadanos tienen el derecho de pedir información y que se les responda en 30 días hábiles. ¿Sí? Eso es una manera de establecer la transparencia de modos reactivos. Pero también hay formas proactivas de ser transparente. Y es por iniciativa propia, los gobiernos deciden publicitar información que tenga interés y sentido para la ciudadanía. Esto es un peligro porque muchas veces lo que se trata es de cumplir el expediente y lo que el gobierno hace es publicar cualquier información que de nada interesa a los ciudadanos. Por eso en Australia y en Reino Unido lo que hacen los gobiernos es preguntarle a la ciudadanía cuál es la base de datos, qué es lo que les interesaría saber para abrir esas bases de datos. Y cuando hablo de abrir bases de datos es presentar la información no en un PDF o en una imagen, digamos, sino en formatos reutilizables. Esto significa que te lo doy en un Excel a la información, o en un formato Stata o SPSS, es decir, la información yo te la devuelvo para que vos puedas jugar con esa información y hacerle decir cosas a esa información. Esto es uno de los grandes reclamos de los revisores de las alianzas del gobierno abierto. No solo basta con como me presentes un PDF y me cuentes lo que hiciste, porque eso sería solamente informativo y sería como un primer escalón de la transparencia, sino también que yo te dé la información para que vos las cruces con otra información pública y la hagas decir cosas. Si yo te digo, por ejemplo, hablábamos esta mañana de residuos, si yo te digo la cantidad de desechos de cada barrio de una ciudad, y te digo dónde hay más desechos, dónde hay menos residuos, cómo se reciclan las distintas zonas, yo después puedo cruzar eso con otros datos poblacionales, por ejemplo, con educación, con salud, y a partir de eso puedo construir peticiones a los gobiernos para que hagan políticas de determinado tipo o reivindicaciones de derechos. Es decir, en Madrid actualmente se está discutiendo lo que es las políticas de movilidad. Se llama la cultura de la movilidad. Madrid tiene un gran problema actual de contaminación ambiental, que cada 2 por 3 hay que suspender, hay que pasar por las patentes como en México, la par o el impar, para evitar la gran contaminación de la ciudad, porque hay un hongo que se forma, digamos, de contaminación y eso está repercutiendo en la salud de la ciudadanía, sobre todo en las alergias, en la respiración. Entonces se están replanteando el modelo de ciudad, el modelo de movilidad que se quiere, y eso que hay metro y que se use, estimular el consumo del transporte público en vez del transporte individual, el uso de la bici, como hablaban hace un momentito. Bueno, eso es todo un mundo, pero también se están planteando la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque cada vez son ciudades que tienen más población, digamos, y van a seguir teniéndola. Es difícil que se revierta ese movimiento de los pueblos de las pequeñas ciudades a las grandes ciudades, porque es donde están los mercados laborales. Y hay cada vez más desechos, y no hay tantos basurales y recicladoras y demás. Entonces hay toda una política de reconversión de los residuos y por otro lado hay una reivindicación ciudadana de decir, quiero que mi calle esté limpia, pase muchas veces el camión. Claro, pero eso tiene un costo. Que pase el camión 10 veces por su calle tiene un costo. Quizás, lo planteaba la concejala el otro día de residuos, lo que tenemos que replantearnos es el modelo de consumo y el modelo de desecho y el modelo de residuo. En vez de plantearnos una solución desde el lado de la respuesta, vamos a poner el camión 10 veces más, vamos a preguntarnos cómo los distintos barrios generan residuos, qué tipo de residuos generan, y por qué no pensamos en un cambio cultural en lo que es la generación de residuos, en vez de pensar en una solución práctica.
Entonces, esto tiene que ver con, si yo pongo la información disponible para la ciudadanía y las distintas las organizaciones ciudadanas, ya sea ONG, asociaciones civiles, cooperativas o ciudadanos individuales, pueden tomar esa información y hacerle decir cosas y generar, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Las apps. Digamos. Esto es el gran ejemplo siempre que se da es Waze, el del coche, ¿no? Es una aplicación colaborativa que va guiándote en temas de tráfico. Y hoy por hoy se utiliza por sistemas de transportes nacionales y locales para hablar del tráfico, ¿no? Y a partir del Waze yo puedo ver dónde hay más atascos, menos atascos, eso genera más o menos contaminación, y puedo generar respuestas de políticas públicas e intervenciones públicas basadas en datos y evidencias, y esos datos eran públicos, pero de repente revirtieron en la ciudadanía. No sé si me estoy enrollando demasiado, pero es para que se entienda. Luego hay otros modelos de transparencia. También se pueden hacer ejercicios de políticas de transparencia que son focalizadas. Es decir, por ejemplo, en Bogotá existe un sistema muy evolucionado del sistema de quejas y sugerencias, ¿no? Y uno puede enviar su queja o su sugerencia a la Veeduría Distrital de Bogotá y dar seguimiento y ver cómo se le da seguimiento a esa queja. Y la Veeduría tiene comprometido un plazo de respuesta, donde se dice que se puede hacer o que no. Bueno, eso es una manera de comunicarse con las administraciones, pero también del ejercicio de la transparencia, ¿no? Y está focalizada a ciertos ámbitos, ¿no? Y a resolver problemas o dudas. O puede ser un ejercicio de transparencia que también es de participación, que es el otro pilar. Una app que se generó hace mucho tiempo, creo que en Estados Unidos, que era Fix My Street, que después se reconvirtió en Repara tu calle o Repara mi calle. Entonces, esto está en Valencia, por ejemplo, donde la ciudadanía, a partir de una aplicación muy sencilla, puede ir mapeando en la ciudad ciertos desperfectos. Y una manera de comunicarse de la ciudadanía con la institución municipal y local, de, bueno, acá hay una farola rota, acá hay un paso de cebras que está despintado, acá falta lo que sea. Eso es una manera focalizada de generar estas cuestiones. Y después están las cuestiones colaborativas, que ese es como el estadio superior de la transparencia, y hacia eso deberíamos tender o hacia eso deberíamos dar. Pero para redondearlo del tema de la transparencia, los portales de transparencia son, por ejemplo, el primer paso que tienen todos los gobiernos, un portal de la transparencia, ¿sí? Donde yo ofrezco información pública y cómo ofrezco la información es el gran tema. Entonces, hay dos cuestiones. La primera, datos reutilizables. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que el periodismo de datos o la gente que entiende pueda utilizar esos datos en bruto. No se los doy procesado. Pero por otro lado, para comunicarme perfectamente con la ciudadanía, los portales de transparencia también tienen que tener datos procesados. ¿Por qué? Porque las ciudadanías son muy diversas y pueden tener distintas necesidades. Entonces, necesito las dos vías, los dos formatos comunicativos, ¿no? Luego, esto también nos lleva al gran problema de la protección de datos. Hoy por hoy las empresas tienen muchísimos datos de la ciudadanía. Entonces está generándose todo el problema de quién protege nuestros datos, quién gestiona nuestros datos. Después del escándalo de Cambridge Analytica, digamos, está todo el tema de la protección de los datos. Pero también es un planteo que se deben hacer los gobiernos en ejercicio de transparencia y dentro del área del pilar de la transparencia es qué seguridad tienen esos datos públicos, cómo los gestiono. Bueno, y esos datos que van a partir de los portales de transparencia, a su vez, repercuten en que la ciudadanía está más informada y ese más informada permite ejercer mejor la rendición de cuentas. Este pilar del gobierno abierto que tiene que ver con la transparencia se relaciona dentro de lo que es la teoría política con una visión más liberal de las democracias, ¿no? Esto de que a los gobiernos hay que controlarlos, hay que vigilarlos, hay que seguirlos de cerca y exigirles que rindan cuentas. Esto es una de las maneras que se está pensando para revitalizar nuestras democracias y nuestros sistemas de gobiernos a partir de un modelo más liberal, ¿no? Como en Estados Unidos, el modelo político liberal de democracia. Los otros dos pilares, que son la participación y la colaboración, tienen un componente de teoría política más republicana, donde lo que se trata de hacer es que el ciudadano se involucre y participe en la gestión de lo público. ¿Sí? La virtud cívica, esa de la que habla el republicanismo, el involucramiento, el formar, el tomar parte. Eso. Entonces, dentro de lo que es la participación, hay que hablar de modelos o de políticas públicas participativas dentro del gobierno abierto que pueden ser en distintas etapas del ciclo de las políticas públicas. O sea, normalmente o tradicionalmente la participación ciudadana se generaba en la implementación de las políticas públicas, es decir, el equipo de gobierno
bueno, un conjunto de gente que sabía mucho sobre un tema, salud, educación, lo que queráis, generaba una política pública e invitaba a la ciudadanía a la implementación de esa política pública, que esto sería en el ciclo del medio casi final de las políticas públicas, ¿no? El ciclo de las políticas públicas sería problematización, diseño de una intervención, toma de decisión, implementación y evaluación. Ese es el ciclo clásico de las políticas públicas, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hacía era invitar a la gente, a la ciudadanía, que participe en la implementación. Usted aplique esta acción social que vamos a hacer o este programa, lo que sea. Lo que se está trabajando dentro del pilar de participación, lo que trata de generar es, no se involucre usted al final, involúcrese desde el principio. Ayúdenos a definir cuál es el problema público, qué características tiene, cómo lo delimitamos, qué fronteras tiene. Y para eso están los laboratorios ciudadanos, los laboratorios de gobierno, que son espacios, instituciones abiertas se les llama, donde la ciudadanía se junta a pensar el problema, a definir el problema, ¿sí? Luego buscar soluciones o respuestas a ese problema, pero el primer paso es definirlo. Entonces la participación ciudadana ya no se da tanto hacia el final, sino hacia el principio del ciclo. Y después a tomar decisiones sobre eso, es lo que vos planteabas de las bici, ¿no? Después que yo defino el problema, lo caracterizo, lo delimito, establezco las fronteras, lo segundo que hago es pensar alternativas de solución y tomar decisión. Y eso se puede hacer participativamente o no. Y es muy importante que se haga participativamente. Y también en la evaluación de las políticas públicas es importante que la ciudadanía se involucre. Es decir, y la evaluación no tiene que ser solo hacia el final de la política, funcionó o no funcionó, fracasó o no fracasó, sino desde el momento cero, desde el momento del diseño de la evaluación. Luego, dentro de lo que es la participación ciudadana, si podéis pasar las próximas. Bueno, me fui como mezclando hacia atrás, una más. Ahí está. Lo que no tengo el cuadradito, bueno, vamos a ir, les voy contando y luego volvamos sobre las diapositivas porque no sé si vamos en orden, pero bueno, no pasa nada. Entonces, dentro de lo que es la participación ciudadana, lo que se habla de la escalera de la participación, pasar un par más a ver si está más atrás lo de la escalera, un poquito más, adelante, perdón. No, hacia atrás nomás. Bueno, dentro de lo que es la participación ciudadana, los tipos de participación ciudadanas pueden ser de muy distintos grados. Volvemos a lo mismo. El gobierno abierto es lo que queramos que sea el gobierno abierto. Puede haber un gobierno abierto de mínimos o un gobierno abierto de máximos. Lo mismo con la participación ciudadana. Se puede hacer un diseño de intervenciones participativas de mínima o de máxima. Dentro de lo que es un diseño de mínimas, se puede hacer lo que se llama información. Darle información a la ciudadanía sobre lo que pasa, sobre, no sé, el desempeño de los servicios públicos, se puede considerar uno de los primeros peldaños de la escalera de la participación. Pero estrictamente hablando, estamos recién empezando a hablar de la participación ciudadana. Por eso, o lo mismo cuando se hace una consulta ciudadana. Yo quiero modificar esta plaza. Quiero saber qué hacemos en esta plaza, qué diseño le damos. Eso es una participación ciudadana consultiva. Yo consulto, pero luego diseño y establezco las pautas. O se puede hacer una co-creación o codecisión. Y ya les voy a contar más adelante ejemplos en Madrid, por ejemplo, que se hace Madrid Decide, que es una de las formas que está dentro de Madrid Decide, está el presupuesto participativo, que es una forma de decidir el uso de un porcentaje de los recursos y del presupuesto del Estado, en qué lo queremos usar. Se distribuye por barrios, esa distribución no es equilibrada, sino que responde a las características de cada barrio, características sociodemográficas y de demandas y demás, y cada barrio decide en qué quiere gastar ese dinero. Esto nace de los primeros presupuestos participativos de Porto Alegre y se hace ahora, se le agrega la faceta digital, además de la faceta presencial. Pero también hay otros mecanismos de toma de decisiones o de participación digital. Por ejemplo, Madrid Decide. Usted presenta una propuesta, consiga tal cantidad de firmas o apoyos y esa propuesta que usted presentó, cuando logre esos apoyos, se trata en el pleno municipal. ¿Sí? Es una forma de tomar decisiones sobre lo que yo quiero que se trate a nivel político y hablando. Bien. ¿Qué más? Y luego está la participación ciudadana a nivel digital, que eso es lo que hablábamos hace un momento con algunos de ustedes. Digamos, la participación se puede hacer a nivel digital o a nivel presencial. Se pueden introducir mecanismos de participación ciudadana. Los dos son importantes, los dos son fundamentales. Porque por un lado, el modelo de participación presencial desarrolla vínculos sociales que son importantes para recuperar la confianza, que es lo que voy a hablar ahora en un momento, y
la participación digital llega a otro espectro ciudadano, a otro perfil, a otro sector y estimula una participación mucho más generalizada, siempre y cuando no haya brecha digital, claro está. Digamos, siempre y cuando se generen medidas paliativas de las brechas digitales. O sea, yo si no tengo en un barrio internet o si no tengo en este estrato social o estrato generacional, la gente de 60, 70, no lo sé, tiene una mayor habilidad digital, voy a tener un problema de participativo. Entonces siempre se tienen que generar medidas paliativas para estimular esa participación. Hoy hablábamos de Río Grande do Sur. Río Grande do Sur, cuando generó toda la plataforma del gobernador, yo le pregunto al gobernador y le digo cosas al gobernador, lo que hacía era, en un camioncito, en una combi, se iba a las favelas y esas combis tenían ordenadores y ayudaba a que la gente de las favelas pudiera, desde las combis, ejercer ese derecho. Los educaba digitalmente y les daba el acceso a la tecnología para que pudieran hacerlo y usar eso. Si no, no tiene ningún sentido establecer un mecanismo digital si va a haber un grupo excluido. Porque eso es uno de los valores que trata de perseguir también y de lo que vamos a hablar ahora, el gobierno abierto, la inclusión, digamos. Si no, el gobierno abierto no sirve, sería para unos pocos, digamos, no tendría gracia. Bueno, antes de seguir con la cocreación y demás, los tres pilares del gobierno abierto, que serían estos que estábamos hablando, de transparencia, participación y colaboración, se resumen en transparencia del saber. Yo tengo derecho a conocer lo que hacen los gobiernos y no solo el perfil de los que están ocupando, no solo el currículum vitae, que también. Sabrán que en España hubo varios escándalos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo que renunciar porque mintió en un máster. Si tengo derecho como ciudadano a saber si esa persona está formada en algo y en qué está formada. Digamos, eso es un derecho que tengo, pero no solo en eso, esto va mucho más allá. Digamos, tengo derecho a saber en qué se gastan mis impuestos, en dónde llegan, cómo se distribuye. Esto hay una aplicación muy buena que hizo Cibio que se llama ¿A dónde van mis impuestos? Entonces la gente puede saber en qué se utiliza el dinero público. Y esto es un derecho ciudadano. Y esta es la primera parte, es la transparencia. Luego está el tomar parte. Yo como ciudadano y como en una democracia tengo derecho a tomar las decisiones. No solamente una decisión cada 4 años de quién las va a tomar a las decisiones, sino también de tomar algunas decisiones más sobre la realidad colindante que tengo. Y lo otro es contribuir, digamos, contribuir desde mis habilidades, mis capacidades a formar parte. Esos son los 3 pilares del gobierno abierto. Ahí les traía una idea de cómo se forma parte de la OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, qué países forman parte. Argentina forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto y Buenos Aires es uno de los gobiernos locales de los últimos 20. Son 76 países que forman la Alianza para el Gobierno Abierto, que se reunieron hasta hoy. Desde hace 3 días están reunidos en Georgia, en Civilis, debatiendo todas estas cuestiones. Son 76 países a nivel mundial y 20 casos subnacionales que están trabajando sobre cómo poner en práctica estos principios de la transparencia, la colaboración y la participación. La próxima, por favor. El gran problema es que se enfrentan las comunidades, las localidades que quieren poner en marcha un proyecto de gobierno abierto. Digamos, puede pasarte que estés ante la hoja en blanco. Es decir, yo quiero generar un proyecto de gobierno abierto, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, acá Naciones Unidas desarrolló una especie de plan que te dice, bueno, por dónde empezar para vencer este terror de la hoja en blanco. Pero puede ser, digamos, esto dependerá de cada localidad, de cada ayuntamiento, de cada ciudad, o de cada provincia, o de cada país, ¿no? Probablemente no haya que empezar de cero. Alguna política de transparencia haya, alguna política de participación haya. Entonces, lo que te invitan estos esquemas es un poco a pensar, digamos, lo que hay y en base a lo que hay definir. Y de eso va un poco lo que les voy a presentar luego. Digamos, la OGP ahora está pensando como cuando uno aprende idiomas, ¿no? Nivel inicial, nivel intermedio, nivel alto. Es decir, no todos parten del mismo y todos deben poder generar una política que se adecúe a su realidad. Por ejemplo, Madrid, cuando se presentó y ganó como proyecto piloto de la OGP, su programa de gobierno abierto, lo que planteaba es que, bueno, en Madrid, hasta este momento, los gobiernos del Partido Popular, que es la derecha en Madrid, no habían hecho mucho por estas cosas. Entonces planteaba como vamos a iniciar casi desde cero todo lo de política de gobierno abierto. Y eso le dio un punto importante para que lo eligieran como caso piloto y lo observaran.
el País Vasco acaba de ser, hace muy poquito, elegido como otro de los planes pilotos. El País Vasco no partía de la realidad de Madrid. El País Vasco, con Irekia, el portal de comunicación y datos abiertos que tenía el gobierno de Euskadi, tenía mucha trayectoria, partía de otra base. Entonces, con esto quiero decir que no hay una forma de generar políticas de gobierno abierto, sino que hay muchas formas y eso depende de las realidades. Y esto no hay que olvidarlo, digamos, porque no hay recetas mágicas de cómo generar ni un solo camino para el gobierno abierto, sino muchos caminos. Y esto parte de analizar las realidades. Bueno, eso es el círculo de cómo se elige y cómo entra a formar parte de un plan de acción. Bueno, ahí está, lo dejo ahí, luego si quieren volvemos sobre ello. Si podéis pasar al próximo. Esta es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que estuvo que firmaron los ministros en el marco del CLAD, que es el Consejo Latinoamericano de Administración Pública, y se presentó en el GIGAP hace 2 años, porque varios de los chicos que formaron parte en la elaboración de esta Carta de Gobierno Abierto forman parte del GIGAP. Entonces, básicamente, de lo que trata de dar cuenta es de un compromiso a nivel iberoamericano con los principios del gobierno abierto y cómo vamos a llevarlos adelante a estos principios. Claro, que esto tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de gobierno abierto hablamos de transformar la administración pública, la manera de operar de los gobiernos. Y eso hay que pensarlo que las administraciones públicas son como estructuras monolíticas, que no lo son, pero como Carles Ramió lo pone en plan, un profesor de la Pompeu Fabra de gestión pública, habla de la administración pública como capas geológicas, ¿no? De distintos modelos de gestión que se van superponiendo y que en un momento dado llega un nuevo modelo de gestión que no es que anula el anterior y lo saca, sino que se superpone. Entonces esto genera todos los problemas de cómo reformulo yo la manera de hacer del gobierno cuando tengo otras maneras que conviven con ella. Entonces esto es importante pensarlo, sobre todo para no fallar en los programas de gobierno abierto y para que no queden las nuevas iniciativas cooptadas por las viejas maneras de hacer de la propia administración pública. Esto es como un juego que hay que correr. Bueno, básicamente me quiero quedar con que el gobierno abierto en términos generales es lo que nosotros queramos que sea el gobierno abierto, ¿no? Y es una invitación a generar reformas domésticas a partir de la inserción en un marco internacional que es la Alianza del Gobierno Abierto. Establecer nuevas reglas del juego. Si podéis pasar, la próxima. La próxima, por favor. Ahí está. Bueno, y ahora voy a hablar de la confianza, que es la segunda parte, digamos, de esto antes de entrar en las cuestiones más prácticas. ¿Por qué voy a hablar de la confianza? Porque una de las cuestiones por las que me invitaron a hablar es para pensar algo que la OGP está introduciendo, que es la confianza, que es un elemento fundamental para nuestras sociedades. Ahora les voy a contar qué es la confianza. Es, ¿las políticas de gobierno abierto generan o no generan confianza? Y a su vez, necesitamos confianza para las políticas de gobierno abierto. Bueno, ¿cómo actuamos en ese círculo, digamos? Y ¿por qué la confianza es importante? Porque la confianza, los países donde hay más confianza social y las sociedades, no solo los países, donde hay más confianza institucional, tienen democracias más sólidas, modelos de desarrollo más estables y ciudadanías más felices. Es decir, la confianza, tanto social como institucional, está correlacionada o vinculada con todas estas cosas, con la democracia, con la eficacia de Estado, incluso con la felicidad. ¿Sí? Entonces, si podéis pasar al próximo. Por eso es importante la generación de confianza. La confianza habla de un vínculo. En el caso de la confianza institucional, habla del vínculo entre los ciudadanos y las instituciones. La confianza se define a veces como una actitud, a veces como una percepción, a veces como una preferencia social. Yo me voy a quedar con la definición de mínimos. Confiar en alguien o en algo, que puede ser una institución y las personas que ocupan, es presuponer de alguna manera que el otro no me va a defraudar. Eso es una definición de mínimos, eso es confiar. Pensar que no me van a joder a la primera de cambio, para ponerlo hablando mal y pronto. ¿Sí? Entonces, eso es la definición básica de confianza. ¿Y cuándo yo confío? Digamos, ¿cuándo yo confío en los demás? ¿Cuándo confío en las instituciones? Bueno, eso tiene que ver con las fuentes de la confianza. La confianza, según la literatura, tiene tres pilares, o 3 bases, o 3 aristas. Una que tiene que ver con cuestiones cognitivas. Yo confío o no confío de acuerdo a un razonamiento que hago del lugar donde me muevo, ¿sí? Del ambiente en donde me muevo. Yo
proceso la información del ambiente y en función de esa información genero un juicio cognitivo de si es confiable o no es confiable la otra gente o esa institución. Para ponerlo en términos prácticos, las señales que te dan ese lugar. ¿Por qué la ciudadanía? Cuando a los argentinos se les pregunta si confían en Argentina, solo el 24% dice que confía en Argentina o se siente confiado en Argentina. Pero cuando a los argentinos se les pregunta en Europa si confían, el 60% confía. ¿Qué pasó? Si era el mismo argentino, en un lugar confía y en el otro no. Bueno, porque las señales del ambiente y del entorno le dan una pauta de confiabilidad. ¿Sí? ¿Por qué cumplimos las señales de tránsito cuando vamos a Europa y no las cumplimos cuando estamos acá? ¿Por qué cruzamos por la mitad de la calle acá y allá cruzamos por las sendas peatonales? Porque percibimos que hay un cumplimiento generalizado, que hay un sistema que funciona. Percibimos que hay eficacia de Estado. Entonces, eso es un procesamiento cognitivo. Yo creo que las cosas funcionan, el ambiente me está diciendo que funcionan, yo confío. ¿Sí? Esa es la parte racional de la confianza. Pero la confianza también tiene un aspecto emocional, que tiene que ver con los afectos, es decir, con la socialización primaria y la socialización secundaria también, pero primaria principalmente. Yo confío o no confío de acuerdo a cómo me educaron mis padres, ¿sí? Y también por el afecto que me puede representar una institución. Por ejemplo, en España, la salud pública fue una conquista del PSOE, del Partido Socialista Español, el Partido Obrero Socialista Español, y por más que el desempeño de esas instituciones como la sanitaria, la salud hoy, pueda estar en entredicho, no sea el desempeño que esperamos o lo que quisiéramos que sea, se haya recortado o esté funcionando peor, los ciudadanos siguen confiando en esa institución, porque tienen un orgullo, por eso que les costó tanto conseguirlo, tienen afecto, quieren a la institución, independientemente del desempeño, de los outputs, de los resultados, ¿sí? Confían, tienen afecto, quieren a la institución. Entonces su confianza se mantiene más o menos estable independientemente de los resultados, ¿sí? También tiene que ver con los procesos, lo emocional. Si yo percibo que el proceso de provisión de un servicio público es justo, imparcial e igualitario, por más que el resultado no sea el que yo esperaba y no me beneficie en términos puntuales en un momento dado, yo confío en la institución. Si yo sé que estoy mal estacionada y me ponen una multa, yo me enojo un montón, porque yo no quiero pagar la multa. Pero yo sé que es correcto lo que están haciendo. Ahora, si yo percibo que solo a mí me pasa eso y que a los otros 5 hijos de vecinos no les pasa eso, porque pueden negociar la multa, yo no confío. Más allá del impacto que tenga conmigo ese acto concreto, ¿sí? Digamos, a mí me puede beneficiar en el caso concreto, pero si yo percibo que el procedimiento es justo y equilibrado, yo confío. Si yo percibo que para sacar el documento o para ser atendida en el hospital público tengo que seguir un procedimiento, una lista de espera que es igual para todos, y no que el que conoce al médico o tiene un amigo de un amigo va más rápido, yo confío y tengo afecto y emocionalmente confío aunque el resultado no me beneficie, ¿sí? Y por último está lo social. El componente social, anda avisando mañana si voy muy lento o voy más rápido. El componente social tiene que ver con cómo creo yo que se van a comportar los otros. Esto no tiene que ver con cómo realmente se comportan, sino cómo creo que se van a comportar. Si yo creo que todos los otros van a defraudar o se van a comportar de maneras incorrectas, por las dudas, yo no me voy a comportar de manera correcta. Por las dudas no confío. Aunque en realidad no se comporten todos de maneras deshonestas. Aunque de verdad no sean todos defraudadores, por ejemplo. Pero yo no voy a pagar esto con IVA, con una factura, si yo creo que la mayoría evade. ¿Sí? Esto tiene que ver con la cultura de la legalidad y con una forma de pensar el comportamiento del otro. Si yo creo que todos incumplen, yo no voy a ser el bobo que cumplo. Esto es como la novia boba de Carlos Nino, ¿no? Es un jurista argentino que hablaba de, bueno, mi comportamiento individual está determinado por lo que yo creo que van a hacer los otros. Lo hagan o no lo hagan, porque en realidad el resto de las personas cumple mucho más de lo que pensamos. Hay como una falacia en eso. Y la mayoría de la gente paga sus impuestos. En realidad los que no pagan son los que pueden eludir y evadir, que no son todos. Pero si yo pienso que nadie lo paga, yo no lo quiero pagar, porque yo no voy a ser el tonto del grupo, ¿sí? Entonces, bueno, la confianza tiene que ver con las 3 cuestiones y está integrada e interrelacionada, ¿sí? La próxima, si podéis. 10 minutos, vale.
general. Vale, entonces no me voy a detener mucho en esto, la próxima. Esto es un poco la descripción de lo que les venía contando. Estos son los valores de confianza, la media de confianza en América Latina, en Argentina. Verán que Argentina está por encima de la media, pero que también es muy bajita la confianza en la administración pública. Estamos hablando del 32%. O sea, de 100 personas, solo 32 contestan de que confían algo en los funcionarios públicos. ¿La próxima? Bueno, entonces acá el desafío es ¿cómo reconstruimos confianza? ¿Cómo generamos confianza cuando no la hay? Esto supone entender si lo que se trata es de reparar la confianza dañada, es decir, estamos hablando de una institución que tenía mucha confianza y de repente por un escándalo de corrupción perdió la confianza, o si se trata de un escenario donde nunca hubo confianza. Siempre hubo una apatía, una desazón, que es lo que normalmente pasa en América Latina. No es que hubo una confianza brutal como en España y de repente se quiebra porque hay una crisis económica o los escándalos de corrupción salen a la luz, sino que en el caso de América Latina es, en general, nunca hubo confianza. Digamos, ahí es como, bueno. Entonces, lo que hay que hacer son cuestiones diferentes. Si queréis pasar al próximo, así no nos detenemos en esto y luego podemos volver en el turno de preguntas. ¿Podéis pasar al próximo? Ahí está. Entonces, la propuesta que yo vengo a hacer y el documento que les socializaba a los chicos es un capítulo que preparamos para el libro de CEPAL, sobre del gobierno abierto al Estado abierto, que salió el año pasado. Entonces, lo que tratábamos de hacer era de pensar que para crear confianza no hay una regla, porque la confianza justamente tiene esa característica de tener distintas bases, racionales, emocionales y sociales. Entonces, entendiendo que la confianza es así de compleja, si yo quiero crear confianza en una institución concreta, lo primero que tengo que saber es qué características tiene mi institución. Si tuvo confianza antes o si no la tuvo, si la perdió, digamos, si mi institución da un servicio específico, es decir, da servicios concretos como la salud o la educación, o da servicios que son mucho más abstractos, servicios públicos, la defensa, por ejemplo, ¿sí? Que es mucho más difícil de concretar. Si es una institución que se dedica a grupos específicos o se dedica a la población en general. Bueno, es conocer las características de mi institución, si es nueva o es vieja, si está arraigada en la sociedad o no está arraigada. Solo cuando yo pueda diagnosticar la institución sobre la que quiero suscitar confianza, puedo generar un proyecto de reconstrucción de la confianza. Y lo suyo es que la respuesta y el proyecto trate de cubrir los tres pilares, ¿sí? Los tres aristas de la confianza. La racional, la emocional y la social. No se puede generar, yo voy a generar confianza, voy a mejorar los servicios públicos de salud y seguro la ciudadanía, si yo atiendo a más gente, va a confiar en la institución de salud, en los ministerios de salud. No funciona así, porque no es directamente proporcional. Bueno, yo atiendo más gente, entonces como atiendo más gente hay más confianza, porque no es solo racional. Probablemente tenga que trabajar en las otras dos vertientes, ver también la parte procesal y emocional y social. Entonces, por eso se propone algo integral. Y, por último, pensar tanto en el gobierno abierto como en la confianza, que de lo que se trata es de cambiar las formas de pensar y de hacer de los actores. Es decir, si yo no logro cambiar el chip interno de las administraciones públicas, no voy a suscitar confianza. Porque lo que tiene que entender la ciudadanía es que hay nuevas reglas del juego y que esas nuevas reglas del juego van a cambiar las bases. Esto se habla, por ejemplo, en temas de corrupción, cómo lograron países donde había muchísima corrupción pasar a ser ahora países donde no hay corrupción, los países nórdicos. No siempre fue así, digamos, en Suecia y demás. Entonces lo que siempre se habla es de, bueno, hubo un gran cambio, el big push, se aprovechó una ventana de oportunidad que hubo con una crisis y se establecieron nuevas reglas del juego y los actores políticos sirvieron como ejemplificantes, se las aplicaron, ¿sí? Y eso generó que la sociedad entendiera que ya no se podían hacer las cosas como antes se hacían. Se generó una idea de cambio, de nuevas reglas del juego y eso cambió el patrón de comportamiento y eso cambió la cultura. Si eso no cambia, no se suscita ni la confianza ni el gobierno abierto. Y esto, volvemos luego a los laboratorios que tienen una ventaja, que es que en vez de hacer pedagogía o evangelización sobre las bondades de la participación, de todas estas cuestiones y de la colaboración, no es que te dan una clase sobre la importancia de eso, sino que en el hacer uno cambia las formas de pensar y de comportarse, y esa es la virtud que tienen. Si queréis, pasamos a las próximas. Bueno, esto era otra cosa que venía para contarles de confianza, que tiene que ver con entender la confianza distribuida. Esto tiene que ver con el blockchain, si quieren luego volvemos sobre esto, digamos, con nuevas estrategias para suscitar la confianza. Es decir,
cuando tenemos mecanismos que están basados en algoritmos y distribuidos, donde la confianza está distribuida entre muchas personas y no depende de una a la que yo tengo que confiar, se puede generar confianza y se puede reconstruir confianza en ambientes donde no hay confianza. Entonces, bueno, ahora volvemos, si quieren, sobre esto. ¿Podemos pasar al próximo? Bueno, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo empiezo a hacer una política de gobierno abierto? La próxima. Bueno, esto tenía que ver un poco con lo de la escalera de la participación. Digamos que yo puedo empezar con las instancias más bajas de la participación, que es el informar, para pasarlo al consultar, al involucrar, al colaborar y al dar poder en la decisión. La próxima, por favor. Estas son las tipologías de fórmulas participativas, cómo puedo introducir mecanismos de participación. Esto es un documento bastante viejo, pero es bastante, bueno, luego lo podemos discutir. Digamos, qué herramientas existen para que yo pueda implementar en mi institución, en mi ayuntamiento, en mi localidad, en mi gobierno, participación ciudadana. Bueno, pasemos si quieren y ya luego volvemos. Esto, les traigo unos 5 ejemplos de que uno puede tener como en su caja de herramientas para pensar cómo podría yo, o para mirar cosas que están funcionando. El primero tiene que ver con el gobierno de Aragón, en España. Digamos, acaba de lanzar, ahora les voy a mostrar, tengo otra diapositiva, el LAAD, que es un laboratorio de gobierno abierto, que introduce varias dinámicas. Luego, si tenemos oportunidad de trabajar en taller, les invito a que miren estas webs. Y lo que hizo, una de las grandes cosas que hizo el gobierno de Aragón, es la posibilidad de que la ciudadanía haga seguimiento de los planes de gobierno. Es decir, cuando el gobierno asume, genera un plan estratégico de lo que quiere hacer. Cada organismo genera un plan y dice lo que va a hacer en sus próximos 4 años. Y lo que puede hacer la ciudadanía es controlar qué se hizo de eso que se dijo que iba a hacer y qué no. Esto es un ejercicio que es duro de aplicar, digamos, pero que se han esforzado a hacerlo y es visual. La ciudadanía puede ver qué se cumple y qué no se cumple. Por supuesto, después habrá la posibilidad de decir qué no se cumplió y por qué no se cumplió. Pero obliga a las instituciones públicas a ponerse objetivos concretos, operativos, y permite a la ciudadanía dar seguimiento a eso. Lo acaban de lanzar hace muy poquito. Luego está el segundo paso del gobierno abierto, que tiene que ver con incrementar la voz ciudadana en la construcción de políticas. Bueno, más allá de la información y de la consulta, lo que les contaba de Decide Madrid, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa que en mi barrio no hay espacios para la socialización de adolescentes. Es decir, los parques infantiles en Madrid tenían espacios de hamacas, columpios para los nenes chiquititos, tenían algunos bancos para que los viejitos fueran a leer el periódico, pero no había espacio para jóvenes. Entonces los jóvenes plantearon, a partir de esta herramienta, que es digital, ¿por qué no plantan las barras, estas de hacer ejercicio, en algunos lugares públicos? ¿Por qué? Porque eso permite la socialización de adolescentes, que hoy por hoy ese deporte, no me acuerdo cómo se llama, calistenia, no me acuerdo el nombre especial, pero es un espacio para un grupo que hasta ese momento estaba excluido del espacio público. Y esto se plantea vía un mecanismo digital de inclusión, ¿no? De incrementar la voz ciudadana. Luego está integrar a los grupos marginados al diálogo público. Bueno, aquí están los presupuestos participativos y hay otras herramientas más sectoriales. Por ejemplo, los laboratorios ciudadanos en Madrid, lo que se hizo fue que en general se generaban propuestas de planes y prototipos dentro de lo que es Media Lab, que es un laboratorio que está en el centro de la ciudad, y luego lo que se hizo ahora, bajo otros programas como Decide Madrid, se llevaba el laboratorio a los barrios. No se esperaba que la gente del barrio fuera al laboratorio, sino que se llevaba a los barrios y se le preguntaba a la gente del barrio sobre qué quería prototipar, sobre qué quería proponer proyectos. Entonces, esa es una manera de integrar a grupos que de otra manera no van al centro a presentar su proyecto. Bueno, ahí luego está el monitoreo y seguimiento que ya les fui hablando, responder a los ciudadanos y explicar. No me quiero detener, así termino y pueden ustedes preguntar. La próxima. Bueno, estos son los 3 niveles. Ahí está la caja de herramientas que elaboró uno de mis colegas del grupo en uno de los cursos que dieron en la OEA mis colegas sobre gobierno abierto. Se pueden bajar el documento y ahí tienen un montón de herramientas. Es una caja de herramientas propiamente dicha sobre participación, sobre colaboración. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? Lo que yo siempre digo es que esto es como un catálogo, ¿no? Lo que uno tiene que pensar es antes qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y cuando tenga claro eso, entonces va al catálogo de herramientas y ve qué herramienta podría funcionar para eso. Bueno, ahí hay un montón, porque me pidieron justamente que muchos municipios quieren generar propuestas de gobierno abierto, ahí los tienen para que lo vean. La próxima. Ahí están los 3 ejemplos que les decía y sobre los que quería trabajar.
o bueno, si tenemos tiempo, uno es el de Aragón, otro es el de Madrid. En Madrid lo que se hizo, a partir del plan nuevo de gobierno abierto, es trabajar tanto en el mundo digital, lo que es democracia digital, digamos, con esto de Decide Madrid y los presupuestos participativos, pero también se trabajó bastante en la transparencia, se generó una ley de transparencia, el registro de lobbies, que era otra gran demanda que había desde la sociedad civil, y en términos de datos abiertos también se liberaron muchos datos, bueno, se propuso un conjunto de datos bastante interesante, y ahora se está jugando mucho desde la sociedad civil con esos datos para hacerlos decir cosas, y a partir de eso generar. Y el otro es el del País Vasco, que creo que son las tres experiencias más interesantes o más paradigmáticas actuales en España, de las que uno puede mirar y entender qué está pasando en gobierno abierto. Seguimos y no me adelanto más. Bueno, este es uno de los grandes problemas de la participación, la sensación de estar manipulado o ser usado que tiene la ciudadanía. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque es la sensación de a mí me invitan a hablar y después no se hace lo que me planteaban antes, no se hace lo que yo dije, entonces yo me siento un tonto, yo no participo más. Bueno, acá, como diría Kim Brugué, y lo hablábamos hoy también hace un ratito, de lo que se trata es de gestionar los desacuerdos. Es decir, muchas veces las instancias participativas, la gente participa pensando que si yo voy a decir lo que yo quiero y se va a hacer lo que yo quiero. Claro, pero probablemente haya otras 10 personas con otras ideas diferentes. Entonces las instancias participativas a veces no sirven para llegar a un acuerdo sobre lo que hay que hacer, sino para empezar a aprender a gestionar los desacuerdos. En sociedades democráticas tenemos que aprender a vivir y no a evitar el conflicto y el disenso. Entonces, muchas de estas experiencias, como yo les contaba hace un momento, lo de las cuencas hídricas en Barcelona, una experiencia que duró 3 años de gestión de las cuencas hídricas, que había un plano europeo que había que llevar a cabo, durante 3 años hubo reuniones entre distintos actores que tenían ideas e intereses totalmente opuestos. Digamos, estaban los ecologistas, estaban los empresarios, estaban los actores públicos, estaban los ciudadanos, estaban las ONG. O sea, Greenpeace no tenía nada que ver con lo que pensaba que con la asociación empresaria de cómo gestionar las cuencas hídricas en Cataluña. Pero durante 3 años se tuvieron que juntar. ¿Qué pasó? Llegaron a acuerdos moderados. Nadie se salió con la suya, porque de eso se trata. Nadie se puede salir con la suya. Digamos, pero se aprendió a gestionar el desacuerdo y se llegaron a acuerdos sobre cómo gestionar esos desacuerdos. Entonces, esto es importante en las instancias participativas, ¿sí? Aprender que cuando yo decido, ellos no deciden, decidimos entre todos y ninguno se sale con la suya entre todos. De eso va la política, digamos, de saber congeniar estas cuestiones. La próxima. Bueno, esto es Madrid Escucha, que les quería hablar, pero creo que se me va el tiempo. Madrid Escucha es un programa en el que participé, que tuvo en Media Lab, en el Ayuntamiento de Madrid, que tuve la posibilidad de evaluar, donde se juntaban funcionarios públicos durante 2 semanas en talleres con ciudadanos. Se presentaban proyectos, se aprobaban esos proyectos y se prototipaban en función de ese proyecto cuestiones de interés público. Entonces había muchos proyectos ahí, ahora se los muestro cuáles eran rápidamente, pero lo novedoso que tenía es que por primera vez los funcionarios públicos se sentaban en un ambiente neutral, que era el laboratorio ciudadano, no era en la oficina o el despacho de los funcionarios, pero tampoco era en el huerto urbano de la ONG, sino en un ambiente neutral que era el laboratorio, a pensar juntos una solución. ¿La próxima? Estos fueron los proyectos que se recibieron, una más. Estas son imágenes de él. Estos eran los proyectos. Por ejemplo, una fue Tómate un descanso. Las calles madrileñas son algunas muy angostitas. Entonces lo que planteaba una funcionaria es generar asientos abatibles para la gente mayor, para las embarazadas y demás. Entonces se diseñó en el Fab Lab un prototipo entre funcionarios y ciudadanos de dónde, cómo hacerlo. Luego hubo otra que era, por ejemplo, recuperación de la madera. Ahí no llegaron a acuerdos. Ese grupo no tuvo un resultado preciso, al contrario, terminaron como hasta bastante peleados y enojados entre ellos. Pero lo que se trataba era de recuperar las maderas que quedaban de las grandes obras y reciclarlas. Pero para eso los ciudadanos le pedían al ayuntamiento un espacio público donde alojar eso y poder reutilizarla. Bueno. Pero lo interesante de todo este ejercicio es que se juntaban por primera vez ciudadanos y funcionarios interesados en un tema y trataban de resolver eso. Claro que muchas veces los funcionarios decían, no es mi competencia, yo no puedo resolverte eso. Había como una sensación de frustración, ¿no? Pero también había una sensación de, por primera vez nos estamos sentando y nos estamos viendo en la cara. Pasamos al próximo y luego si quieren volvemos sobre esto. Bueno, estas eran las percepciones que se detectaban en estos talleres, pero lo interesante que tiene es que
había posiciones encontradas, ¿no? Tanto unos pensaban que los otros no entendían el lenguaje y las cosas, y los ciudadanos creían que los funcionarios no entendían lo que pasaba. Entonces, esas visiones encontradas sobre cómo funciona el mundo y qué se puede hacer, determinaban un choque y un no llegar a nada, no poder trabajar juntos. Si no limamos estas asperezas, nunca vamos a poder trabajar juntos. Entonces, todo este cuento de la gobernanza, del trabajo colaborativo y de la participación no va a ser realidad en tanto y en cuanto no confiemos en los demás y no seamos capaces de sentarnos a trabajar juntos. Y por eso creo que los laboratorios son un buen ejemplo de espacio donde eso se empieza a hacer. Vocabularios, lenguajes totalmente diferentes tenían. El funcionario se sentaba y decía, esto no se puede hacer porque hay una ley que lo prohíbe. Y además, esto no es competencia de esto y es competencia de estas 5 instituciones y estos son tan peleados entre ellos, esto no se puede hacer. Y el ciudadano decía, lo que usted está diciendo me está diciendo que no. ¿Y cómo no se va a poder hacer? Yo quiero hacer esto. Entonces, todo ese teje y maneje, digamos, y esa fricción iba generando vínculos, digamos. Bueno, luego estaría la evaluación, que eso ya les digo luego lo que pasó. ¿Avanzamos una más? Bueno, y esto ya para ir cerrando. ODS. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se acaban de aprobar hace muy poquito, que vienen a ser los sucesores de los ODM, los Objetivos de Desarrollo de Milenio, que cuando uno los lee es como, bueno, la paz en el mundo y el bienestar, y suena muy, no sé, al doctor Spot, digamos, paz y prosperidad para todos, digamos, y como un poco general, digamos, o a un discurso de Miss Universo, ¿no? ¿Qué quiero? La paz en el mundo. Pero bueno, los interesantes de estos objetivos son los nuevos objetivos que aparecen, como el de la igualdad de género, que es el 5, o el 16, que tiene que ver con instituciones sólidas. Sin instituciones sólidas, y cuando hablo de instituciones sólidas, hablamos de estados y estructuras y capacidades que sean capaces de responder a los nuevos tiempos. Y esto es el gobierno abierto. Acá entra el gobierno abierto. ¿Por qué hablo de los ODS y por qué los traigo a colación? Porque es el nuevo tema. Y porque los gobiernos nacionales y subnacionales, en el caso de Santa Fe a partir del 2017, hay un compromiso para el desarrollo de los ODS. Si yo puedo cuadrar el logro de los ODS con el gobierno abierto, yo hago confluir 2 demandas, digamos, y de eso se trata, sobre todo con la 16, ¿no? ¿Uno más, por favor? Bueno, esto era un chiste de Kinen sobre la sensación habitual que tiene la ciudadanía respecto de todos estos objetivos y grandes objetivos. La próxima. Ahí está la página web de la Agenda 2030, que es la de los ODS, y la vinculación de los ODS con los objetivos y prioridades del gobierno. Lo que hizo Argentina, que está muy bien, es tratar de vincular esos 17 objetivos con los planes de gobierno. Y eso es lo que deberían empezar a hacer los gobiernos locales o regionales, ¿sí? Empezar a tratar con su plan de gobierno de cuadrar el logro de estos objetivos, porque además también de acá va a fluir el dinero de la cooperación, por ejemplo, para el logro de estos objetivos. ¿La próxima? Bueno, esto era como un poco para cerrar, lo de la apertura no es un objetivo, un fin, sino un inicio para empezar a pensar en nuevos modelos de gestión y de gobierno. Y lo último, ya vamos, así podemos cerrar. Bueno, acá estaba el GIF, que sin GIF no tiene gracia, digamos. ¿Por qué queremos hacer todo esto? Porque en el fondo lo que queremos cambiar es un modelo de administración pública que nos recuerda a esto, ¿sí? Que no responde a las necesidades. Digamos, cuando uno le pregunta a la gente qué es la burocracia, seguro en España se usa la burocracia como un insulto, ¿no? Esto es muy burocrático. ¿Qué significa eso? ¿Que es imparcial, que es regulado, que es meritocrático? No, que es horroroso, que está lleno de papel. Entonces, para cambiar eso, en la próxima, en algo más así, digamos que este es un dibujo de mi hija, digamos que ella piensa cuando uno le habla de los empleados públicos en esto, en gente que hace servicio al público, que no es lo que piensan la mayoría de ustedes, y los pondría a dibujar. Yo a mis alumnos los pongo a dibujar el primer día de clase y la mayoría me dibuja más parecido al gazalla, ¿no? A una cosa, a un pulpo, a un monstruo, a organigramas. Así ve los ciudadanos a las instituciones públicas. Así la ven los niños, que todavía no están tan socializados. La ven como servidores públicos, que es el concepto que en inglés se usa, civil service. ¿Son los funcionarios servidores públicos o no? De eso se trata un poco. En la próxima, y creo que ya terminamos. Bueno, nada más. Me quedo con esto y les dejo abierto a preguntas, comentarios y lo que sea. Muchas gracias.